o en este último domingo de manera particular, estuvimos hablando acerca de la labor de evangelista que tenemos como padres. Segundo de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5, encontramos este encargo del apóstol Pablo a Timoteo. Por supuesto, en un contexto de ministerio pastoral, pero creo que ninguno de nosotros podemos simplemente ignorarlo y decir, no, bueno, eso no me compete, o eso no me interesa, esta parte de la Biblia me la puedo brincar porque no es importante. No podemos hacer eso. Del versículo 1 al versículo 4, 5, encontramos estas palabras casi finales realmente del apóstol Pablo a Timoteo. Miren cómo dice el versículo 1: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. La labor de evangelista es esa labor que nos lleva a poder compartir la palabra de Dios con otros. Y si ustedes recuerdan, la semana pasada leíamos el pasaje, el versículo 15, del versículo 14 y 15, cuando se nos menciona que Timoteo fue instruido en la palabra desde su niñez. ¿Recuerdan? Tú, sin embargo, pensiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. No hay otro camino, ¿verdad? Y qué lindo es poder ver que justo después de estos versículos es que comienza el encargo de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Sí pueden apreciar, hermanos, como esa especie de línea del tiempo, como el apóstol Pablo le dice, mira, lo que a ti te predicaron desde niño y que te fue útil para salvación, esa palabra, versículo 16 del capítulo 3, es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y por implicación, leyendo el contexto, desde niño esta palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. No hace diferencia de edades. Vean ahí conmigo el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si se dan cuenta esta especie de cronología, de línea de tiempo, estas sagradas escrituras que te enseñaron desde niño, Timoteo, son útiles, te guían a la salvación. Porque toda esta palabra que te enseñaron desde pequeño es inspirada por Dios. Y es útil para corregir, para reprender, para enseñar e instruir en justicia, para que tú puedas, o para que el hombre pueda ser perfecto, para que el hombre pueda ser maduro, para que en esta madurez, para que en este proceso, conforme avanzas en edad, puedas ser maduro espiritualmente, maduro y equipado para toda buena obra. Y justo después, hermanos, es que le dice, por eso Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que va a juzgar a los vivos y a los muertos por la manifestación y por su reino, predica la palabra. Qué lindo caminito va avanzando ahí a Pablo con Timoteo. Como que lo va llevando a estas memorias. Recuerda que de niño, y posiblemente Timoteo, al estar leyendo las palabras del apóstol Pablo, venían a su mente aquellos recuerdos de su madre, de su abuela, ¿recuerdan? Instruyéndole la palabra, recordándole. Y luego como el apóstol Pablo le hace ver, Timoteo, es que la palabra de Dios es inspirada por él y es útil y prepara a todo hombre, equipa al hombre para toda buena obra. Por eso, predica la palabra, predica la palabra. Hermanos, esto no es solamente para los pastores. Eso es una muy buena labor, es un excelente recordatorio para nosotros. Es verdad, tal vez no todos nosotros crecimos en un hogar evangélico, tal vez no a todos se nos predicó el evangelio desde pequeños, pero eso no nos
excluye de esta preciosa realidad que por supuesto estoy seguro todos estamos de acuerdo. Lo que más anhelamos para nuestros hijos es la salvación de su alma. Lo que más anhelamos para nuestros hijos es que el Señor pueda obrar un milagro. Y por eso, porque la palabra de Dios guía la sabiduría, porque la palabra de Dios es inspirada por Él, porque es útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia y equipar a todo hombre para buena obra. Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, predica siempre. Exhorta con mucha paciencia. En el contexto de padres, ¿cuánta paciencia nos hace falta? Las semanas pasadas estábamos en el tema de alentar a nuestros hijos y recuerdan cómo la impaciencia viene a ser un estorbo. Viene a ser un estorbo ahí porque mostramos a veces cómo sale la carne, cómo queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos. Eso pasa muy frecuentemente. Nos asumimos este rol autoritario de yo soy la autoridad y porque yo digo, por eso se hacen las cosas. Olvidándonos de que nosotros estamos, por pura gracia y misericordia de Dios, en esta posición porque el Señor nos ha puesto ahí. Y nuestros hijos son llamados a obedecer, son llamados a caminar en obediencia porque eso es lo que le agrada a Dios, no porque es lo que me agrada a mí. Y ahora eso significa también que yo voy a mostrar también ese mismo carácter piadoso al momento de estar instruyéndolos. Pero regresando a nuestro texto que estábamos estudiando, vean cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo, por eso predica la palabra, por eso a tiempo y fuera de tiempo, por eso, porque tú recuerdas muy bien cómo la palabra vino a tu corazón desde pequeño, cómo guía la salvación, cómo es inspirada por Dios. Y sabes, Timoteo, versículo 3, van a venir tiempos donde no van a querer escuchar. Y a lo mejor nosotros nos identificamos tal vez en la niñez con esos pasajes y momentos también, ¿verdad? Pasándolo al contexto del hogar. Esos momentos donde a cierta edad nosotros no queremos ir a la iglesia, no queremos escuchar. Justamente lo que sucede, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Se dan cuenta la palabra maestros? Otra vez, vamos al contexto del hogar. Hoy nuestros hijos están siendo enseñados por maestros que van en completa oposición a la palabra, buscando satisfacer los propios deseos del corazón de los niños, buscando permitiéndoles que a una temprana edad tomen decisiones que por supuesto no están capacitados a tomar. Los pequeños realmente no saben ni siquiera qué comida es saludable para ellos. Nunca les daríamos las llaves del auto para que manejen, pero hoy en día se les da la responsabilidad de que puedan elegir si son niños o niñas. Estamos en un mundo donde realmente estamos acumulando maestros de acuerdo a los propios deseos del hombre. Apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Hermanos, es una radiografía del mundo, pero nosotros como padres debemos de poder trasladar esa radiografía del mundo, lo que está sucediendo a nuestro hogar. Y por eso es que debemos de tener tanto cuidado en la educación de los pequeños, de los hijos, de diferentes edades, mientras estén en nuestro hogar. Predicar la palabra, pero como dice ahí en el versículo 2, hermanos, con mucha paciencia e instrucción. Ya hemos leído también Efesios capítulo 6, ¿verdad? Sin guiarlos, sin exasperarlos, ¿verdad? Y ahí el versículo 5, pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Ahí está, hermanos. No va a ser fácil. Para el predicador, para el pastor, habrá dificultades, habrá penalidades, habrá situaciones difíciles. En el contexto, por supuesto, de Timoteo, de manera muy particular, en nuestro contexto puede ser de otra índole, en otro sentido, pero para el mismo pastor y para los mismos padres hay desánimos. Hay situaciones donde no entendemos por qué suceden las cosas, por qué nuestros hijos no entienden, por qué parece no haber un avance, pero nosotros, de igual manera que Pablo le instruye a Timoteo, tú predica la palabra.
Qué lindas palabras ya a partir del versículo 7, donde el apóstol Pablo dice, yo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabes? Es muy importante que podamos apreciar ahí cómo él encuentra ese descanso en saber precisamente de su morada celestial, sin importar el número de decisiones, sin importar el número de convertidos o de iglesias que plantó Pablo. El apóstol Pablo no descansa en que todos los que escucharon su mensaje se convirtieron al Señor. El apóstol Pablo no descansa en que plantó 10 o 15 iglesias, no lo menciona ahí, sino que él simplemente lo resume en el hecho de peleé la buena batalla. Busqué constantemente negar mi carne, sufrir penalidades por la causa de Cristo. Una carrera, hermanos, no una carrera de 100 metros, recordemos, un maratón, un momento y una batalla, momentos donde hay angustia, dificultad. Seguramente has visto esas imágenes, maratonistas o aún deportistas que están esforzándose y que uno puede notar su cara de cansancio, uno puede notar la desesperación, la fatiga, pero continúan. ¿Cuánto mayor descanso, cuánta mayor recompensa tenemos nosotros a la vista, que deben de ayudarnos a seguir en nuestra labor de predicar la palabra? Si tenemos hijos pequeños o si ya no tenemos hijos, que podamos realmente recordar estas verdades. Algunos podrán a lo mejor llevar un poco la excusa o la razón de, bueno, es que yo no conozco suficiente de la palabra, yo necesito entender. Hay unas páginas adelante, vayan a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Versículo 5, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor, para que fuésemos justificados por su gracia y hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Ustedes creen que Tito, al haber pasado tiempo con el apóstol Pablo, no sabía y no se sabía ya el Evangelio de memoria? ¿Qué necesidad de recordárselo a un hombre que había estado tan cercano al corazón del apóstol Pablo, aún con él? Pero aún en eso, hermanos, podemos ver, y si es cierto, estamos en las epístolas pastorales y estamos nosotros obteniendo y revisando, identificando áreas donde por supuesto que nosotros somos instruidos en nuestra labor, en el hogar, en preparación a eso o aún en nuestra vida cristiana. Aquí está el Evangelio, hermanos. Hay un contraste. Antes éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites. Versículo 3. Antes estábamos en malicia y en envidia, odiándonos unos a otros. Ahí está el versículo 3 de Tito, capítulo 3. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a la humanidad, vemos la salvación por gracia. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio de la renovación, de la regeneración por el Espíritu Santo. No hay obra alguna. Recuerden, no estamos buscando criar fariseos. Y lo hemos mencionado a lo largo de la serie. No estamos buscando simplemente criar niños que en el exterior se vean muy bien, que todo aparente muy bien. Estamos siempre apuntando al corazón. Seguramente en algún momento les ha pasado o les pasó, o si no, pues son esas cosas que pueden pasar. Vas en el carro un domingo por la mañana y te das cuenta que hay gente corriendo, ¿verdad? Hay carrera o hay unas bicicletas pasando ahí, personas haciendo ejercicio. Y el niño los ve y dice, ay mamá, ay papá, qué triste que estas personas en domingo no van a la iglesia por estar haciendo ejercicio. Y a lo mejor nosotros somos tentados. Sí, ¿verdad? Sí, tienes razón. Pues es que hay mucha necesidad del evangelio. Pero si tú vas un poquito más allá,
vas a poder apreciar que el niño se está dando cuenta en las cosas externas. Porque evidentemente ni tú ni yo sabemos si el ciclista o el corredor que está ahí está a punto de terminar y se va a bañar y va a ir a su iglesia más tarde o en la noche, no sé. Pero lejos de entrar en saber si es o no creyente el corredor, el maratonista o el ciclista, el niño se está fijando en las cosas externas. Y esa es una excelente oportunidad para que como padres podamos decirle, sí, hijo, sí, hija, pero lo más importante es el corazón. Porque aún por fuera puede ser que no vayamos, o puede ser que sí vayamos, o podemos aparentar, pero nosotros también pecamos de otras maneras. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás siendo agradecido con Dios? ¿Estás realmente consciente de tu necesidad de un Salvador? ¿Recuerdas el pecado, lo que es robar, lo que es mentir? ¿Cómo desagrada a Dios? Pues son esas situaciones en la vida donde vemos que nuestros niños están muy atentos a cómo se portan los demás, a ver qué es lo que hacen al exterior. Y ahí es cuando podemos llevarlos a meditar en, sí, pero tú no te preocupes por eso. Recuerda que es tu corazón. Él nos salvó, no por obras de justicia, no por obras. Y eso va a tomar tiempo ayudar a los niños a meditar en eso, porque toma tiempo también en los adultos. Yo soy una persona muy buena, dicen algunos. Yo no he matado a nadie. Por esas obras nadie es salvo. Es la misericordia de Dios. Él la derramó sobre nosotros, derramó su Espíritu Santo por medio de Jesucristo, para que podamos ser justificados por su gracia y así ser herederos de la esperanza de la vida eterna. Y de esta manera también, versículo 8, ocuparnos en buenas obras, nuestra santificación. Y ese es también otro paso muy importante que debemos enseñar cuando compartimos el Evangelio, cuando compartimos el Evangelio con los niños. El Señor te salvó, pero no porque porque tú te portaste bien, no porque tú hiciste esto o lo otro, por pura gracia y misericordia de Él. Y esa gracia y su Espíritu que ha sido derramado nos ha permitido ser justificados, perdonados por gracia, ser herederos de esta promesa. Y ahora buscamos ocuparnos en buenas obras, buscamos ocuparnos en aquello que le agrada. Hermanos, este es un excelente recordatorio, un excelente pasaje que sin mucha dificultad podemos recordarlo nosotros, Tito capítulo 3. Y no nada más aislarlo del contexto como lo veíamos hace un momento con 2 de Timoteo capítulo 4. No solamente aislarlo de, esos son para los predicadores, no. Recordar que estamos en una batalla, que estamos en una guerra, que estamos en una carrera, pero que la escritura, que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, reprender, instruir en justicia, aún desde temprana edad, como lo vemos en el caso de Timoteo, esa palabra es la que nos ayuda a madurar, a crecer, para ser equipados para toda buena obra y por lo tanto debe ser anunciada y predicada a tiempo y fuera de tiempo, entendiendo y reconociendo que habrá momentos donde no van a querer escuchar. Pero este es el mensaje, este es el evangelio. Hermanos, la semana pasada también hablábamos de cómo en ocasiones nuestras ilustraciones y en nuestro afán de poder bajar el estándar y buscar adecuarnos al contexto de los niños, suavizamos el evangelio y no les hacemos ver realmente que lo que están haciendo está mal. No pretendo aquí yo ponerme como ejemplo de que nunca he cometido un error, por supuesto que no, pero me parece que de manera continua y en algunos contextos vemos mucho eso. El niño le responde al papá, qué chistoso, y estamos aplaudiendo. Otra vez, otra vez. El niño repite alguna mala palabra que dice el padre, otra vez, sí, qué bonito, mira qué chistoso, y todos nos reímos, y el niño se convierte en la atracción, ¿verdad? Eso creo que nos ha tocado verlo. El niño sabe decir, sabe hablar, sabe comportarse de cierta manera que realmente ofende y se convierte ya en la diversión del momento, lejos de poder ver la necesidad de mostrar el pecado. Y algunos dicen, los niños
siempre serán niños. Ay, los niños, qué inocencia, ¿verdad? El niño viene de pegarle a su hermanita, el niño viene de responderle a su mamá, y la mamá o el papá avergonzado dice, bueno, los niños siempre son niños. El pecado no está bien y el pecado debe ser reprendido desde niños. Eso es lo que vemos en la palabra. Eso es lo que vemos como instrucción a los padres. No, no son momentos para sentarnos y simplemente ver cómo el niño va por su propio camino, porque sabemos que no será nada bueno. Hermanos, debemos de tomar con seriedad el pecado en el corazón de los niños, la necedad que está ligada a su corazón. Debemos de tomar con seriedad la importancia de anunciarles el evangelio y hacerles ver aquello que está mal y su incapacidad por hacer las cosas bien. Debemos de enseñarles sobre Jesucristo. Debemos de enseñarles no solamente de su nacimiento y no solamente quedarnos con esas lindas y tiernas imágenes de un pesebre, de su nacimiento, sino también de la tiranía y de la búsqueda constante del pueblo del Imperio Romano por destruir su vida. Y cómo el pecado una y otra vez buscaba, o la maldad en el corazón de los hombres buscaba acabar con el ministerio de Cristo. Y cómo es que llegó a la cruz. Pero por supuesto, Hechos capítulo 2, dentro del plan predeterminado de Dios, ya estaba en los planes del Señor. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Cómo podemos decirle? ¿Cómo podemos recordar el Evangelio en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21? Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué sucedió en la cruz? A veces los niños también recuerdan, pueden decir, no, es que papá, yo no quiero ver la cruz, es mucha violencia. No quiero pensar en eso. Hermanos, en su nivel, obviamente en palabras que nos puedan entender, pero sin suavizar el mensaje. Siempre debe estar ahí el mensaje de la cruz, porque debemos de hacerle ver a nuestros pequeños que en el sufrimiento de Jesús, Él pagó el pecado, librándonos de condenación y castigo para poder ser declarados justos delante de Dios. No conoció el pecado, pero por nosotros lo hizo pecado para que pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. Y en su obediencia, en la obediencia de Jesús, quien cumplió de manera perfecta toda la ley, actúa como nuestro sustituto y su justicia es imputada en nuestro favor. Jesús ha hecho lo que nosotros nunca podríamos hacer, y es dar el pago completo por nuestros pecados. Y este mensaje no podemos dividirlo en un sentido de quitarle esas partes muy fuertes. No. Los niños necesitan entender, necesitan ver que portarse bien puede ser, que lo busquen, que lo procuren, que busquen obedecer, pero no lo van a poder hacer en sus fuerzas. Necesitan voltear a ver la cruz y para que puedan encontrar ahí el perdón de sus pecados. No hay mejor herencia que podamos darle, no existe mayor regalo que podamos darles a ellos que un entendimiento de lo que significa la obra de redención, la obra de salvación. Porque por las obras de la ley nadie será justificado, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Recuerdan que estudiamos eso la semana pasada? Romanos 3:20. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero qué mayor regalo para aquellos cuyos pecados han sido perdonados. Les enseñamos de la necesidad de creer. La necesidad de creer en Cristo. Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. El que no cree y no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él.
enseñarles sobre Cristo, enseñarles sobre la cruz, enseñarles sobre la salvación, enseñarles sobre la necesidad de creer y de andar viviendo en obediencia. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10. Animarles a andar en obediencia a la palabra. Andar como es digno del Señor. Ahora, esto sucede, por supuesto, muy a menudo también, en ocasiones que los padres nos olvidamos de la paciencia que Dios tiene con nosotros. Y cuando vemos a nuestros hijos fallar, pues somos muy recios y muy prontos para buscar corregir y no con un corazón correcto. Ahora, cuando vemos, escuchamos a nuestros hijos profesar que el Señor ha perdonado sus pecados, a veces también puede ser que en el corazón del Padre exista esa necesidad o ese deseo de que cumpla el estándar pues, más alto que uno, ¿verdad? A lo mejor tiene 10, 11, 12 años. Él ha afirmado o ella ha afirmado que Cristo es su Salvador. Ha entendido que la paga por sus pecados la llevó Cristo, que su sacrificio, que su muerte y resurrección le ha dado el perdón y también la esperanza de vida eterna. Pero lejos de nosotros animarles en esos momentos de dificultad, pues podemos venir rápidamente para, no, ponte a cuentas con el Señor te va a disciplinar, tienes que poner atención. Y empezamos rápidamente a querer enfocarnos en nuestras fuerzas, a hacerles ver o a querer meterles información o miedo. Y eso no es así, no es nuestra labor. Nosotros no somos el Espíritu Santo, nosotros no estamos ahí convenciendo al corazón de los niños. Buscamos instruirles, pero tampoco llegar al punto de querer creernos o asumir un rol que nosotros no tenemos, que no nos corresponde. Les animamos, les alentamos. Por supuesto que les hacemos ver sus errores, pero también mencionamos esa empatía. Yo soy como tú, yo también tengo dificultades. Y lo que pasa en estos momentos es que oro, que recuerdo este pasaje. Bueno, momentos para poder instruir la palabra, ¿verdad? Y no momentos para poder, como dicen, aventarnos de la tercera cuerda, ¿verdad? Así como los luchadores que se suben y como que vemos a nuestro hijo pecar y vamos ya con todo para querer, pues regañarlos, instruirlos. Obviamente hay su momento, tenemos que actuar, no estoy hablando acerca de ser pasivos, simplemente de tener el corazón correcto. Y como dice el apóstol Pablo, lo leímos hace un momento en 2 de Timoteo capítulo 4, con mucha paciencia e instrucción. Predicamos la palabra a tiempo y fuera de tiempo con paciencia, no buscando ir más allá, sino también recordando la paciencia que nuestro Padre Celestial tiene con nosotros, que tiene por nosotros. Hermanos, enseñarles sobre el gozo celestial. El autor de Hebreos en el capítulo 13, versículo 14 nos recuerda, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos, sino que anhelamos la que está por venir. Hebreos 13, 14. Pero si esa ciudad por venir no es también una búsqueda, un deseo en tu corazón, pues no habrá manera de poder trasladarlo también a nuestros hijos. Constantemente recordarles lo que Cristo hizo en favor de los suyos, cómo llegó a la cruz cargando nuestro pecado, nuestra maldad, y por esa obediencia y por su vida y por su sacrificio hoy nosotros tenemos esperanza. Y por eso es que anhelamos la ciudad por venir, porque efectivamente, hijo, hija, en esta tierra vamos a estar luchando con estos deseos, con la tentación, con las amistades, con las pláticas, con las enseñanzas. Vamos a estar luchando con esto. No es distinto para los niños, es lo mismo. Su propio deseo, la búsqueda de su propia felicidad con cosas de este mundo. Pero por eso anhelamos la ciudad por venir, por eso anhelamos la que está por venir, porque puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, buscamos seguir adelante, porque si hemos resucitado con Cristo, Colosenses capítulo 3, buscamos las cosas de arriba. Seamos congruentes con nuestra vida y con nuestra enseñanza al evangelizar, al compartir. Recordándoles a nuestros hijos, sí, aquí hay dificultades, aquí hay problemas, aquí hay mucha maldad. Seguramente conforme van creciendo, pues más expuestos a lo que está pasando en el mundo, ¿verdad?
cierta edad, donde por supuesto va a llegar ese momento, esa pregunta, que a lo mejor algunos de los presentes le tienen miedo porque no sabría cómo contestar. Mamá, papá, pero si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios es tan bueno y Él es tan poderoso, ¿por qué hay tanta maldad a nuestro alrededor? Bueno, si no te habías hecho esa pregunta, medita en cómo contestarías. Medita en cómo contestarías usando la palabra, no buscando ser un abogado de Dios. Dios no necesita abogados. De hecho, fracasarías en tu intento de ser un abogado. Porque en tus palabras y en tu entendimiento no vas a poder realmente hacer justicia a lo que la palabra enseña. ¿Por qué? Porque tu sentido de justicia, mi sentido de justicia, está manchado, está alterado por el pecado. Apunta a otras prioridades. Hermanos, esto es lo que hemos venido diciendo desde el principio, ¿verdad? Ser capaces de enseñar, ser capaces de compartir el evangelio, ser capaces de mostrar esa búsqueda por nuestros hijos, porque nuestros hijos puedan conocer a su Salvador. Pero eso implica también una búsqueda y un crecimiento en tu vida. Y tal vez por eso es que algunos le hemos buscado sacar la vuelta a eso. Porque sin lugar a dudas, el hecho de instruir a los pequeños implica que tú también dediques ese tiempo para ser instruido, para que puedas estar preparado para dar defensa, dice el apóstol Pedro. Y aunque sean pequeñitos, pueden ponernos en aprietos con algunas preguntas. Que podamos genuinamente meditar, pensar en la palabra. Y hermanos, recordar que esta labor no la vamos a lograr solos, esta labor no la vamos a poder lograr en nuestras fuerzas, esta labor es una labor de oración. Es una labor de oración. Oramos por sabiduría, porque no vamos a poder, porque nosotros somos incapaces de hacerlo como el Señor manda. Orar por su salvación. Tenemos el ejemplo del apóstol Pablo, cómo él oraba por los creyentes en las iglesias, para que su amor por el Señor, para que su entendimiento creciera. En Romanos capítulo 10, versículo 1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración por ellos es para su salvación, hablando de los judíos. Pero miren ahí como el apóstol Pablo dice, estoy orando porque el deseo de mi corazón es que puedan encontrar salvación. Orar para una mayor comprensión del evangelio. Orar por su protección, por supuesto. A veces nos limitamos mucho a ese rubro, ¿verdad? A la protección, que no les pase nada. Hermanos, que no falte en nuestras oraciones el orar por su salvación. El orar para que el Señor les dé sabiduría en esas decisiones, en su escuela, en los momentos con los amigos. No tenemos que esperar para orar por sus decisiones hasta el momento de casarse. Podemos orar por sus decisiones desde que vienen los niños y les platican de o ciertas cosas que no son correctas. Cuando vienen a sus oídos palabras que no son correctas. Bueno, todas esas son decisiones que nuestros hijos están haciendo, aceptando el consejo, buscando quedar bien con ellos, buscando aún actuar como ellos, buscar alejarse, ¿verdad? O sea, no se trata nada más de que la decisión más importante, con quién me voy a casar, bueno, siempre estemos orando, no es malo orar por esa, pero hay muchas otras decisiones antes. Hay muchas otras decisiones antes que de alguna u otra manera van a impactar en esa decisión en algún momento. Pero estas pequeñas decisiones de saber decir no a la tentación, de saber cerrar sus oídos, de saber alejarse cuando es debido, van a ir fomentando y cultivando un carácter de un hombre, de una mujer de Dios, que ya sea que guarda sus oídos, que guarda su cuerpo, que guarda sus pensamientos para honrar al Señor. Orar por esas decisiones desde pequeños, orar por esas relaciones. 1 Corintios 15:33 nos dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Bueno, que tenga buenas amistades, otra vez esas decisiones, que elija bien. Hay muchas razones para orar por ellos. Que recuerde su posición en Cristo, que recuerde con humildad que ha venido aquí para glorificarlo a Él.
que recuerde las riquezas de la gracia de nuestro Dios. Una ilustración que leía en estos días era una de un niño que se encontraba desmotivado porque veía cómo sus otros niños eran o tenían muchas posesiones. Ricos, decían, mira, tienen esto, pueden comprar estas cosas, sus juguetes, los carros. Y el padre venía con el niño y le dice, bueno, está bien, tú quieres tener mucho dinero también, está bien. ¿Qué te parece? Vamos a hacer esto. Me vas a dar tu brazo y yo te voy a dar $10,000, por decir. Y el niño, no, pues ¿cómo me voy a cortar el brazo para...? No, no, no. Bueno, está bien. A ver, vamos a ver una pierna. $50,000. El niño, no, ¿cómo? Bueno, le decía el padre, si te das cuenta que lo que el Señor te ha dado es mucho más valioso que el dinero que tú consideras importante. Y todo lo que tú tienes es tan valioso también a los ojos del Señor que Él busca, el anhelo, su deseo es que tú puedas vivir, y su plan es que puedas vivir una vida que le honre. Para eso hemos sido creados, para la alabanza de la gloria de su gracia, para dar frutos de gloria, de alabanza a su nombre. Muchas veces vemos esas oportunidades para poder hacerles ver a los niños que lo que Dios les ha dado es tan valioso, es tan importante, y no pueden hacerlo menos simplemente por lo que sus ojos ven. Orar por nuestros hijos en las oportunidades que tengamos en el día, orar porque el Señor pueda realmente concederles el crecer, el madurar, el estudiar si es su voluntad para ser miembros fieles de una iglesia local, esposo o esposa piadoso, piadosa, que busca honrar al Señor. Algunos o algunas tal vez usan un diario de oración, ¿verdad? Y tienen eh, algunas notas ahí. Seguro será de ánimo también ver cómo con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, las oraciones por nuestros hijos van tal vez tomando cierto rumbo, ¿verdad? Eh, y a lo largo de los años ver también la fidelidad de Dios en su cuidado por ellos. Porque es verdad, a veces lo decimos de manera muy ligera, pero ¿cuántos accidentes, cuántas situaciones no suceden afuera, verdad? Hablando del aspecto físico. Y por otra parte, ¿cuántos niños no tienen la oportunidad de padres que puedan traerlos a una iglesia? ¿Cuántos padres no conocen del Señor que pueden enseñarles la palabra? El Señor te ha puesto en una posición, nos ha puesto en una situación de mucha responsabilidad, sí, un privilegio, pero que a la misma vez, 1 Corintios 10:13, Él no nos ha dado algo más allá que no podamos soportar. Él no nos ha dado una tarea que nosotros no podamos, que Él no nos dote de su espíritu para poder ser capaces de lograr. Por eso, hermanos, es que esta labor se convierte también en un proceso de santificación. Dios está usando a tus hijos en el proceso de tu santificación, porque estos sirven como un espejo para los padres. Alguna vez dice que alguien mencionó y dijo, no sabía cuán impaciente era hasta que tuve hijos. No sabía que era tan enojón, ¿verdad? No sabía que era tan impaciente. ¿Y qué se refiere a esto, hermanos? Precisamente que el Señor usa estas experiencias, estas etapas, estas conversaciones para que nosotros podamos ver lo falto que estamos y lo mucho que necesitamos de Él. Por eso es que se denominó escuela para padres, porque a veces con el título de crianza de los hijos parece ser que todo es para apuntar a los hijos, pero como ustedes se han dado cuenta en estas 18 lecciones, casi 20 lecciones, la palabra de Dios apunta primeramente al corazón de los padres. Las lecciones son para nosotros, porque la responsabilidad es de nosotros, de instruirlos, de guiarlos en el camino del Señor. Qué bueno es poder meditar en eso,
que todas las cosas ayudan para nuestro bien, que el Señor está usando esto para que nosotros podamos ser guiados o transformados a su propia imagen. Por eso es que confiamos en Él, confiamos en el Señor y sabemos que necesitamos de su gracia todos los días, pero rogamos para que su gracia continúe sosteniendo nuestros esfuerzos, nuestra vida, de manera que no provoquemos a ir a nuestros hijos, sino los podamos criar en la disciplina y en la instrucción del Señor. Efesios 6, versículo 4.